...1999... Estamos en el Detroit Auto Show. Volkswagen acababa de hacer algo que la industria automovilística consideraba una locura absoluta. Habían cogido el New Beetle, ese vehículo redondo y simpático que todo el mundo asociaba con flores en el salpicadero, y lo habían transformado en algo completamente opuesto. Un vehículo con colores chillones, un alerón trasero desproporcionado que parecía arrancado de un GT1 y que ahora debía surcar los circuitos alemanes con la violencia de un concepto que, al menos en este campo, no había demostrado jamás. La contradicción era tan brutal que resultaba casi ofensiva. El Beetle de calle, presentado apenas un año antes, en 1998, se había convertido en un fenómeno de ventas, precisamente por su diseño nostálgico y amable. Volkswagen lo sabía, pero también sabían que esa percepción estaba matando cualquier credibilidad deportiva de la marca. Ferdinand Piëch, el CEO del grupo BAG y nieto del mismísimo Ferdinand Porsche, tenía un problema. El New Beetle vendía, sí, pero quizás lo estaban comprando por las razones equivocadas. La prensa especializada lo llamaba el coche Teletubby, y las cifras de ventas entre la población masculina y de menores de 40 años eran desastrosas. Así que Volkswagen Motorsport recibió una orden directa desde arriba. Debían demostrar que el Beetle podía ser un vehículo agresivo, rápido y respetable en competición. Y no solo como un experimento de garaje, lo haría en una copa monomarca oficial que correría junto al campeonato de turismos alemán STW, que estaba en pleno auge. El New Beetle Cup acababa de nacer, y con él uno de los experimentos más extraños y olvidados del motorsport europeo de finales de los 90. Y si queréis apoyar el canal y acceder a material que no comparto en ningún otro sitio, podéis uniros a mi Patreon. Así ayudaréis a que el canal pueda continuar, pueda seguir creando contenido, y allí encontraréis fichas técnicas, anuarios, manuales, pruebas, láminas, información mucho más rara, mucho menos conocida, con imágenes inéditas, etc. Es todo exclusivo y que está solo disponible allí en Patreon. Y si lo preferís, también podéis haceros miembros del canal, que eso cuesta tan solo €1 al mes, y con el botón de hype y un simple like, también ayudáis muchísimo a que este proyecto pueda sobrevivir. Cuando llegó a los concesionarios de 1997, el New Beetle no era más que un Golf 4 disfrazado de nostalgia. Partía de la plataforma PQ34, la misma base del susodicho Golf, del Audi A3 y del Seat León. Volkswagen había jugado aquí una carta emocional con maestría perfecta, la de resucitar un icono de los 60, pero con una mecánica moderna y fiable. Entonces, las ventas en los Estados Unidos explotaron y Europa también respondía con entusiasmo. Pero aquí había un problema estructural que los de Wolfsburgo no habían previsto, porque el 70% de los compradores resultaron ser mujeres, y la otra parte del mercado, los hombres jóvenes que Volkswagen necesitaba desesperadamente, huían del modelo como si tuviese la peste. Lo habían encasillado directamente. Entonces, Ferdinand Piëch no era un hombre de medias tintas. Guten Morgen, meine Damen und Herren. En 1998, mientras las ventas del New Beetle seguían subiendo, él ya estaba diseñando la operación de rescate de imagen. La solución no pasaba por cambiar el vehículo de calle, sino por crear un alter ego de competición tan agresivo que forzara a la prensa y al público a replantearse todo lo que querían saber sobre este Volkswagen. Piëch contactó con Volkswagen Motorsport, la división de carreras con sede en Hannover, y les dio un plazo de 12 meses para convertir el Beetle en un producto de competición homologado y con campeonato propio incluido. El equipo de ingeniería que asumió el proyecto venía directamente del programa Golf GTI Cup, que ya había demostrado que Volkswagen sabía más que de sobra montar monomarcas competitivos. Pero esto era diferente, porque el Golf GTI sí había nacido con cierto pedigrí deportivo desde los años 70, y el New Beetle tenía una flor en el salpicadero. Aún así, la estrategia fue sencilla y a la vez radical. Se pusieron a saquear el infinito catálogo técnico del grupo BAG, a coger todo lo que funcionaba en competición y a meterlo dentro de esa carrocería curvada que nadie se tomaba en serio. Es entonces cuando el primer prototipo aparece en 1999. Lo bautizaron como Cup Concept. Lucía un traje característico Mystic Blue, presumía de la tracción integral 4Motion y del precioso canto del característico bloque VR6 de Volkswagen. Ese prototipo nunca corrió,
pero sí que sirvió para algo mucho más importante: demostrar internamente que este proyecto no era ninguna broma. Lo primero que Volkswagen Motorsport dejó claro fue que el New Beetle Cup no iba a ser un vehículo de calle con una jaula antivuelco y libreas. Iban a construirlo como se construye un coche de carreras de verdad, partiendo de la carrocería estándar, pero vaciándola de cualquier rastro de civilización. El corazón del proyecto sería, como os he dicho, el VR6 de 24 válvulas, una configuración tan peculiar como efectiva, que entonces, además, solo ellos dominaban en Europa. Era un bloque con una V de ángulo estrecho, con apenas 15 grados entre bancadas, y llegaron a fabricarse de 10,6 grados, y esto permitía meter 6 cilindros en un espacio que normalmente ocupaba un 4 en línea. Lo más interesante, pues que a pesar de ser un V6, tan solo necesitaba una culata y 2 árboles de levas, y esto simplificaba el conjunto y además lo hacía ultra compacto. Lo curioso también es que el cigüeñal no estaba centrado, sino que estaba desplazado 22 milímetros para que los pistones no chocasen entre sí debido al ángulo tan estrecho. Y lo que es mejor, su sonido. Debido a la disposición en zigzag de los cilindros y a la culata única, los pulsos de escape llegaban al colector con pequeños desfases temporales, lo que se conoce como timing offset, y también con diferentes longitudes de recorrido en los puertos. Eso provocaba ese sonido tan peculiar de estos bloques. Las mecánicas de los Beetle en competición declaraban en este caso 2.8 litros y una gestión electrónica Bosch Motronic ME7 1.1. Estaba calibrada específicamente para correr. La potencia homologada quedó en los 204 caballos a 6.800 revoluciones y un par motor de 270 Nm que llegaba pronto y se mantenía plano en toda la curva. Vale que no era una barbaridad en cifras absolutas, pero hay que recordar que en una copa monomarca, donde todos los vehículos eran idénticos, la diferencia la marcaba el piloto, no la mecánica. Todo se gestionaba mediante una caja manual de 6 velocidades con relaciones cortas. En el caso del Volkswagen Beetle Cup, se usaba una relación cerrada precisamente para que el motor VR6, caracterizado por inercias notables, no perdiera nunca el ritmo entre curva y curva, sacrificando así un poco de velocidad punta en favor de una capacidad de empuje notable en todo momento. Todo esto estaba montado sobre una suspensión Bilstein completamente ajustable en altura, dureza y geometría, y además tenía barras estabilizadoras reforzadas para un peso que rondaba los 1.170 kilos. Pero aquí cada gramo estaba distribuido con intención. La jaula antivuelco FIA, soldada al chasis, el depósito de combustible de competición, más grande, asiento recaro, etc. Y los frenos sí que eran pura ingeniería alemana. Tenía un sistema 8/Alcon con discos ventilados en las 4 ruedas y llantas OZ Racing de 18 pulgadas que montaban neumáticos slick o semi-slick, según el reglamento de cada carrera. Volkswagen ofrecía los clásicos colores oficiales para la parrilla: el naranja, LP2A, amarillo Shell, LB1A, azul suave, LR5A o plata Reflex, LA7W. También hubo 4 coches adicionales de la categoría Junior Cup que salieron en el azul metálico con código LW5Y, el Technoblue, y cada uno llevaba su número de chasis grabado, partiendo del primer chasis, el Adan HEG001 en adelante, y todos compartiendo el mismo ADN. Y aquí es donde la historia del New Beetle Cup se vuelve turbia, confusa y francamente irritante para cualquiera que intente documentarla con rigor. Volkswagen Motorsport nunca publicó cifras oficiales claras sobre cuántos vehículos se construyeron exactamente, y las fuentes que existen se contradicen entre sí con la típica alegría que desespera. La versión oficial, la que Volkswagen Motorsport repitió durante años, hablaba de 40 unidades fabricadas entre 1999 y el 2000. Estaban destinadas exclusivamente a la Copa monomarca alemana. Pero esa cifra no cierra, no cuadra, porque existen registros documentados de chasis numerados hasta el HEG 064, y al menos una unidad fue vendida en subasta años después, con documentación que la identificaba como la número 5 de 64 coches fabricados. La explicación más plausible, aunque Volkswagen nunca la confirmó oficialmente, es que los 40 coches representen la serie estrictamente destinada a las 2 temporadas de competición oficial, la de 1999 y la del 2000, mientras que las unidades adicionales fueron vehículos promocionales, unidades de prensa, coches VIP y, aquí también hay que contar, los 4 Beetle Junior Cup en azul metálico, que se presentaron aparte.
Lo que sí está confirmado es que la producción fue artesanal y directamente supervisada por Volkswagen Motorsport en Hannover. Comprabas el coche, te lo llevabas al circuito y a correr. Así de simple, así de caro y así de exclusivo. Dentro del vehículo no había ni rastro del confort, por supuesto. Pero ojo, que se pudo ver a todas las unidades equipando el airbag del conductor intacto. Volkswagen quiso mantener ese detalle de seguridad pese a que el reglamento no lo exigía. Bien, el campeonato New Beetle Cup nunca tuvo vida propia, por sí solo. Volkswagen lo diseñó como telonero del German Super Touring Car Championship, el STW, que era una categoría que en aquellos años movía diferentes marcas en batallas brutales por el título alemán de turismos. A mí personalmente me llegó a gustar más este campeonato que el británico. Algún día os hablaré de las grandes diferencias, que no son pocas. El caso es que la Copa Volkswagen se celebró durante las 10 rondas del calendario STW, aprovechando la infraestructura, la logística y sobre todo la audiencia televisiva que seguía a los grandes. La primera temporada, 1999, sería bautizada oficialmente como 99 Cup Series, y la segunda y última, en el año 2000, recibió el nombre grandilocuente de Millennium Cup, como si el cambio de milenio fuese a salvar un proyecto que ya empezaba a mostrar fisuras. El formato era puro monomarca Spec Racing. Todos los coches salían idénticos de fábrica, no se permitían modificaciones y el mantenimiento era centralizado. La teoría era perfecta, ya sabéis, eliminar todas las variables técnicas para que ganara el mejor piloto. Pero la realidad fue más compleja, porque, aunque las carreras eran reñidas, el nivel de los pilotos oscilaba enormemente. Algunos venían de categorías inferiores buscando foguearse antes del salto hacia los turismos profesionales. Pero otros eran pilotos gentleman con presupuesto suficiente como para pagar la entrada, pero sin experiencia real en competición seria. Sin embargo, después de la temporada 2000, Volkswagen cerró el programa sin dar ningún tipo de explicación pública. No hubo comunicado oficial, ni despedida emotiva, ni promesas de regreso. Simplemente dejaron de fabricar coches, dejaron de organizar carreras y archivaron el New Beetle Cup como otro capítulo más en su historia. Pero aquí hay una historia paralela, porque mientras los Beetle Cup estaban peleando los circuitos alemanes, Volkswagen preparaba una versión que podías matricular y llevarte al supermercado. El New Beetle RSI, presentado como un concepto en Detroit durante el mes de enero de 1999. Solo se hicieron 250 unidades, más el vehículo número 0 de presentación, y todos ellos tenían atornillado el bloque VR6, ojo, ahora con 3.2 litros, código AXJ, 224 caballos eran. Tracción integral Aldex 4Motion, heredada del Golf R32, que aún no existía, recordemos, y posteriormente, ya en 2002, aparecería ya el MK4 R32 con el VR6 evolucionado a BFH y 240 caballos. Se podría decir que el Beetle RSI equipaba la tecnología precursora, era la precuela del icónico Golf MK4 R32. La cuestión es que el precio por estos New Beetle RSI era realmente obsceno. $80.000 en los Estados Unidos, es decir, más caro que un Porsche 911 Carrera de la época. Y en Australia llegaron a costar $125.000, dólares australianos, 2 unidades importadas solo para promoción. Bueno, la unidad número 2, de aquellos 250, fue fabricado en azul exclusivamente para Ferdinand Piëch, porque Piëch casi siempre conducía vehículos azules, como curiosidad. Y hoy ese Beetle duerme en el Volkswagen Clásicos como una reliquia intocable, de una época donde Volkswagen podía permitirse experimentos carísimos que nadie entendía. Y ojo aquí, porque el mundo del tuning tampoco ignoró al bicho. HPA Motorsport, especializado en Volkswagen, desarrolló un kit Twin Turbo para el RSI que elevaba la potencia por encima de los 400 caballos. Solo se hicieron 5 unidades, se convirtieron 5 unidades de las 250 fabricadas. Solo 5 llevan ese kit instalado y las han convertido, por supuesto, en piezas aún más raras dentro de lo ya escaso. La cultura pop también le dio mucho cariño al New Beetle Cup, ¿no? Diferentes videojuegos incluyeron versiones digitales del coche y esto permitió que millones de jugadores lo condujesen sin saber apenas que había existido en la realidad.
Hot Wheels lanzó también múltiples versiones Die-Cast desde 2002, perpetuando esas siluetas de colores en las estanterías. Y Midtown Madness 2 metió el RSI en su roster de coches callejeros en el año 2000, consolidando una presencia virtual que superaba ampliamente su impacto real. Así que estamos ante una historia breve pero intensa, porque la Copa Volkswagen New Beetle duró exactamente 2 temporadas. Nació en 1999 y murió en el 2000, y Volkswagen jamás volvió a mencionarla. Fue sinceramente un experimento brutal, el coger el coche más adorable del catálogo y convertirlo en una máquina de competición, más que para ampliar sus ventas, porque el vehículo, como os digo, se vendía muy bien. Digamos que intentaron reforzar el orgullo de marca en sí, desmarcarse de la imagen adorable Beetle. Bueno, técnicamente funcionó. Comercialmente, decidme vosotros mismos. El target del Beetle siempre ha sido el mismo, yo creo. Os leo a vosotros en los comentarios, que sé que os encantan las copas monomarcas. Y ya sabéis, si os gusta mi contenido podéis ayudarme muchísimo con un simple like, dándole al hype y haciéndoos miembros, que cuesta tan solo €1 al mes, y eso es un apoyo increíble para que pueda seguir trayéndoos más contenido. Como siempre, nos vemos al otro lado, familia, a las 21:00. Un abrazo.